Estamos grabando y sí. La prueba la vamos a hacer por la plataforma Cibeduc MD. Entonces va a ser en el horario de la clase, así que la próxima semana de 14:10 hasta las 15:40 tendrían el tiempo de realización de la prueba individual. Van a tener entonces una pregunta del profesor Ignacio Nieki, una pregunta de Carlos Oyarzún y una pregunta mía, de la materia que vamos a ver hoy día básicamente. Y la idea entonces es que la realicen la prueba en ese tiempo y las pruebas van a ustedes que subir una foto, una imagen del desarrollo, son ejercicios. Y por lo tanto ustedes hacen su ejercicio, lo hacen en una hoja de papel, de cuaderno, colocan arriba, obviamente voy a colocar todas las instrucciones, pero básicamente colocar arriba de la hoja su nombre y apellido y la pregunta a qué materia corresponde. Entonces ahí la prueba va a decir biomoléculas o va a decir soluciones de laboratorio o velocidad de reacción, que es lo que vamos a ver hoy día. Así que eso, cualquier duda que tengan durante la semana de consultas de ejercicios, por favor, contáctense con los profesores que tengan las dudas directamente antes de la prueba para que les vaya bien. Y eso, no sé si hay alguna duda, consulta. No, profe. No, y de lo que han visto tampoco con el profesor Nieki y con el profesor Yersun. No, profe. No, perfecto. Hoy día entonces vamos a ver esto, velocidad de reacción, vamos a ver también algunas curvas, en el fondo calcular y obtener información desde gráficas, que es muy común hacerlo en el laboratorio de bioquímica, ya sea en actividades enzimáticas, y yo les voy a subir al Cibeduc MD una tarea, que es una tarea individual, y esa tarea va a ir con nota, y el desarrollo de la tarea van a tener todo entre hoy día y mañana, ya entonces le colocamos horario, no sé, eh, mañana a las 11:59 y si tienen problemas me mandan un email el delegado o delegada del curso para si necesitan más tiempo, pero en el fondo es para poder tener una nota y de alguna forma pesquisar cómo asimilaron la información que se dio hoy día en la actividad, ¿ya? Voy a dejar en silencio mi celular para que no moleste. Dígame. Mañana a las 11 de la noche. 23:59. Ah, ya, vale. Sí, 23:59. Ya. La clase hoy es bastante corta porque en el fondo son cosas que ustedes ya han visto seguramente en química, lo que son las cinéticas. No sé si están viendo el escritorio acá arriba. Sí se ve. Ya. Lleva como título velocidad de reacción, pero básicamente es interpretación de gráficos en el laboratorio. Ustedes van a estar, no todos ni todas, dependiendo del área en que se desarrollen, pero en lo que son los prácticos que van a venir en el futuro, van a tener que estar haciendo curvas para poder obtener algún tipo de información, ¿ya? Y por eso tiene como este título general esta sesión, pero vamos a ver un poco tips, algunos consejos que se pueden tener que son de la vida práctica del laboratorio, que es un poco el objetivo de este taller, que en el fondo es aterrizar en lo que es el trabajo del bioquímico y de la bioquímica, todo lo que ya han visto en química principalmente. Vamos a ver entonces, una cinética química se refiere a una velocidad, que vamos a ver que es un delta de algo, generalmente un delta de concentración o de cantidad versus un delta tiempo, o sea, una actividad que pasa en el tiempo. Esta velocidad entonces va a ser característico para reacciones químicas, también va a ser características para reacciones enzimáticas, donde hay un proceso catalítico, participan enzimas, y como mencionamos entonces, hay una medición de el cambio de una especie química versus tiempo. Hay dos formas que ustedes seguramente ya han tenido nociones de, o van a tener las nociones de lo que es el tema de el Bioc 200. ¿Ustedes ya tuvieron Bioc 200 o el primer semestre, cierto? ¿O tienen el semestre que viene?
El que viene. Bioquímica general, ya. Perfecto, entonces ahí se van a acordar un poco, espero, de esta clase porque les va a ayudar un poco para entender cómo se visualiza una reacción enzimática, pero acá podría ser cualquier reacción química, ¿ya? En el fondo donde vamos a tener acá estos corchetes cuadrados se utiliza para poder identificar qué tipo de concentración utilizamos estos corchetes cuadrados. ¿Qué significa? Concentración molar, ¿no? Concentración Molar. molar, muy bien. Entonces, vamos a tener ahí concentración molar versus tiempo. Y esta concentración molar podría ser de la desaparición de los reactivos, que en el caso de las enzimas sería la desaparición del sustrato, que a medida que transcurre la reacción, estos van a desaparecer, y en el caso de que el que se pueda visualizar técnicamente sea el producto, se va a ver una aparición, ¿ya? Principalmente o generalmente lo que se hace en la gran mayoría de las determinaciones de enzimáticas o determinaciones colorimétricas para poder determinar, por ejemplo, concentraciones de proteína por algún tipo de cromóforo o de DNA, son reacciones que permiten ver la unión o la transformación de algo y que esa molécula al transformarse absorbe una longitud de onda determinada que no absorbía antes al transformarse o al modificarse químicamente. Y esto es el típico gráfico que uno presenta, que es la aparición de productos. Sin embargo, en muchos casos puede suceder de que no se pueda visualizar el producto final de esta reacción química o de la formación de un complejo, y lo que sí tiene capacidad de detectarse es el producto inicial, ¿ya? Y aquí entonces tenemos la desaparición. Por lo tanto, ustedes se van a ver enfrentados en la vida real a estos dos tipos de situaciones. Gráficamente, entonces, si tenemos el paso de A a C, podríamos tener acá la aparición de C, que sería el producto en el tiempo, o la desaparición de A, que sería el sustrato en el tiempo. Y lo que se hace para poder determinar con qué velocidad ocurre este proceso es calcular una tangente, o sea, una línea recta que sea tangente a alguno de los puntos de la curva, ¿ya? Por lo tanto, en el caso, acá hay una cosa destacada, que las hojas de velocidad de reacción se definen siempre de manera positiva. ¿Cómo vamos a obtener una velocidad de determinación? Va a ser un delta concentración dividido por delta tiempo, y por lo tanto se obtiene de la pendiente de cualquiera de estas curvas. Estas curvas, obviamente, usted me dice, profe, pero ¿cómo calcula la pendiente? Si es que tiene varios componentes, no es una recta, ya no es una curva recta, sino que podría ser perfectamente una hipérbola o una parabólica, dependiendo de cómo se constituye. Pero más tiene pinta esta de ser una hipérbola rectilínea. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este tipo de situaciones, para calcular las velocidades en este tipo de reacciones, es ver el segmento recto de la curva, y que sería este segmento que está acá. Vamos a marcarlo con pluma, que sería este segmento acá, inicial, ¿ya? Y luego acá tenemos donde están marcadas estas rectas, sería el punto de inflexión, ¿ya? Y si uno calcula las pendientes, ¿alguien se acuerda de cuál es la ecuación de la pendiente de una recta? Pendiente es igual a x2 menos x1 dividido y2 menos ¿y qué y1. va arriba, la X o la Y? La x. La X, ¿segura? No, Creo que era la I, si no Y. me equivoco. ¿Y qué va primero, I2 o I1? y2. I2. Ya, entonces tendríamos I2 menos I1 dividido por X2 dividido por X1. Esto es para este tipo de comportamiento, lo que estamos viendo, aparición de C, la pendiente va a ser positiva, porque el valor, supongamos que acá vamos a tener a I2, y aquí vamos a tener a I1, y aquí vamos a tener a X1 y a X2, vamos a tener entonces que el valor de X2 va a ser mayor que el valor de X1, por lo tanto esta resta va a ser positiva, y esta también va a ser positiva. Pero en el caso de desaparición de A, esta pendiente va a ser negativa, porque el valor
de I2, que sería lo que está transcurriendo más allá en el tiempo, sería más grande que el valor o sea, I1 sería más grande que I2, y por lo tanto este valor me quedaría negativo, una pendiente negativa. Y en esos casos lo que se hace es arbitrariamente, a pesar que matemáticamente la pendiente es negativa, arbitrariamente donde estamos hablando de una velocidad, se trabaja en forma positiva. Y eso igual importante, no lo olviden, porque seguramente cuando les toque trabajar con Bradford, pero acá está el chat, voy a abrir el chat. Gracias, ahí alguien me escribió la ecuación. Cuando alguien se enfrenta a esto en el laboratorio y dice, profe, me dio negativo, o no está el profesor y dice, me equivoqué, no, la pendiente era negativa, pero cuando lo tratamos como velocidad, la van a obtener ustedes de forma, o tienen que manifestarla de forma positiva, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Entonces lo tomamos como un valor absoluto, ¿cierto? Un valor absoluto, exactamente. Cuando tenemos acá desaparición de algo, lo que yo estoy viendo en forma analógica, no directa, es en realidad la aparición del producto. Si veo que desaparece el sustrato, ¿qué tendría que estar apareciendo? El producto. O hay un agujero negro y está absorbiendo la masa del sustrato, o se está transformando en producto, y por lo tanto aplicamos de que esa desaparición del sustrato significa que está apareciendo el producto. ¿Ya? Generalmente, en la mayoría de los casos, las técnicas que permiten visualizar esto son absorbancia. ¿Ya han visto lo que es la absorbancia, cierto? ¿O no? Sí, la hemos visto. O sea, por lo Excelente. menos yo recuerdo. Ya. ¿Pero te acuerdas menos de qué significa la absorbancia? No me dé la definición, pero ¿de qué se trata? Sí, de alguna forma sí, como que comprendo el concepto. Pero dígamelo, en palabras simples. Cuando la cantidad como, a ver, como lo entiendo así como la luz, como la radiación de la luz, por decirlo así, ¿Ya? es lo que se mide. Se mide, ya. ¿Y de qué se está No, midiendo? lo, Se cerró tu micrófono. ¿No era algo así como el menos logaritmo de la tramitancia? Algo así. Ya, eso es perfecto, va a ser la definición, pero quiero que me definan, imagínense que yo tengo 6, 7, 8 años y me quieren hablar qué es la absorbancia. Que me dicen el logaritmo, no entiendo mucho, por eso es simple, no quiero que se complique. Sí, era como si hay luz y hay algo que tiene una cierta concentración, la luz que se va a ver reflejada va a ser diferente. Y dependiendo ¿Ya? de la concentración va a haber mayor o menor absorbancia. O sea, hay una relación entre la concentración de algo y la luz que absorbe, pues, el término de Sí. absorbancia. Ya. Jóvenes, de verdad, un poco, yo sé que tienen harta materia, tienen mucha información en la cabeza, pero la idea es que nunca nunca se compliquen. Cuando alguien le pregunte una definición simple, lo más simple es, y usen las palabras, absorber, significa que algo está siendo retenido, ¿ya? Y por lo tanto, eso básicamente es luz que pasa a través, acá por ejemplo, lo van a ver ustedes, todo lo que es la ecuación de Lambert-Beer, que acá tengo una cubeta, la cubeta es translúcida, transparente, y si yo tengo un haz de luz que permite pasar luz a través de una cubeta que tiene una solución, un líquido con algún soluto o sin soluto, y la cantidad de fotones, que ahí me dicen acá son los fotones que pasan a través de la muestra, van a llegar y atravesarla. Si fuera algo translúcido, si yo dejo pasar una cantidad de 100, por ejemplo, fotones al otro lugar, ¿cuánto tendrá que recibir o detectar algún tipo de fotomultiplicador o detector? Una cantidad similar, más o menos 100 fotones. Y por lo tanto, si yo hago esto, significa que la solución no absorbió nada. Por lo tanto, cero absorbancia. Toda la luz pasó sin problema. Y en el caso que haya absorbancia, significa que la sustancia en cuestión está reteniendo, está bloqueando el paso de cierta cantidad de luz, y esta cantidad que se obstruye su paso, como decía la compañera, va en relación a la masa o a la concentración que se encuentra. ¿Ya?
Entonces, hay mucha más definición, más conceptos en cuanto a absorbancia que van a depender de la longitud de onda. ¿Qué significa eso? Que si tengo una molécula que tiene capacidad de absorber, va a absorber fotones de una longitud de onda, pero fotones de otra longitud de onda no los absorbe. Entonces uno puede tener absorbancias y le va a poner un apellido que generalmente va como, no sé, por 450, se coloca lambda o 450 nanómetros, ya que son las dos formas de decir que esta absorbancia se está encontrando a esa longitud de onda. ¿Qué significa? Que si yo coloco 300 nanómetros, o 300 de lambda, significa que quizás esa luz no es absorbida por la molécula. Entonces eso básicamente se refiere a lo que es la absorbancia. ¿Qué otra? Y ahora vamos de nuevo al laboratorio. Muchas veces yo tengo un paper, tengo una tesis y no veo absorbancia por ningún lado. Otro término que se utiliza, no sé si saben otro término o sigla que se utiliza para hablar de absorbancia. Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Cuál era su pregunta? Absorbancia generalmente se coloca como A, por ejemplo, a 450, por decir algo, o se pone como ABS. ¿De qué otra forma han visto ustedes, saben, creen o no saben, quizás se puede decir o estar hablando que estamos hablando de absorbancia? ¿De qué otra nomenclatura puede existir? ¿Qué otra sigla? ¿Qué sé yo? Transmitancia. La transmitancia es, como decía su compañera, es el inverso, es una función matemática que es lo que el equipo realmente detecta. Pero hablando de absorbancia, que es lo que hoy en día se utiliza, la transmitancia fue el origen de todo esto, pero luego la absorbancia es mucho más fácil de entender, absorbe y por lo tanto pasa menos luz al otro lugar. Ya, en el chat no. El otro término que se utiliza que viene del inglés, optical density, OD, ¿ya? Y por lo tanto, también uno puede decir absorbancia, que lo puede colocar como A, o como OD, por ejemplo, a 450. Entonces, estos términos serían equivalentes. Absorbancia o optical density, ¿ya? O sea, el que lo quiere poner también en castellano. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque generalmente en estos tipos de gráficos lo que ustedes van a ver en el dato duro, dato crudo que uno obtiene en el laboratorio es no concentración, sino que absorbancia, porque es la forma que yo estoy detectando la aparición o desaparición del sustrato o la aparición del producto. Entonces, es un poco como concepto. Por lo tanto, con estos valores uno puede ya sacar información de cualquier tipo de experimento, ¿ya? Y esto obviamente en un tiempo, el tiempo ¿cuánto va a ser? Depende. ¿De qué depende? De las cantidades de reactantes que se tengan, de las concentraciones que se tengan de producto. Y volviendo de nuevo al laboratorio, nunca se olviden, jóvenes, que todo equipo tiene limitaciones, ¿ya? Y estas limitaciones están dadas por la sensibilidad. Por lo tanto, los equipos actuales creo que andan en el orden de las 3 unidades de absorbancia, y lo mínimo que pueden detectar creo que van como 0,01, más o menos, creo. ¿Ya? Y esto sería entonces lo mínimo que pueden detectar con este tipo de equipo y lo máximo que pueden detectar con este equipo de absorbancia. ¿Cómo se le llama a este rango entre lo máximo y lo mínimo que un equipo puede detectar con confianza o con buena... No sé si ya lo han visto en algunos prácticos de química. ¿No? Bueno, esto se le conoce como el rango dinámico. Rango dinámico, lo van a ver, lo van a escuchar, ustedes lo van a leer, que se refiere a las capacidades de los equipos. Por lo tanto, es muy importante
que si ustedes saben que el equipo tiene un máximo de absorbancia a detectar de 3 unidades de absorbancia, que son unidades arbitrarias, son adimensionales, cada equipo va a tener unidades de absorbancia distintas a otro equipo que sea otro modelo, por lo tanto no son comparables la absorbancia de un Shimadzu con un Pelkin-Elmer, marcas por ejemplo de espectrofotómetros. Y por lo tanto entonces ustedes tienen que también saber eso, porque si van a empezar a ver observancias que están sobre, supongamos que acá tengo observancia y acá tengo mi límite, que el equipo me lo da, siempre cuando usen un equipo, lean, hoy en día con el celular, ustedes colocan ahí el código del equipo y pueden ver el datasheet o el manual del equipo, y así uno ya hace su gráfico, 3 unidades de absorbancia. Todo lo que sea superior a 3 ya no es creíble porque mi equipo, por las características, no lo podría ser capaz de detectar, ¿ya? Por lo tanto, esta sería una curva cruda que uno obtiene de cualquier determinación, en donde estamos viendo tiempo versus la aparición de algo, y esto sería una cinética, y uno de los componentes que yo tengo que poder determinar es esta velocidad inicial que es en el tramo recto de la curva, ¿ya? ¿Qué pasa acá en este tramo? Significa que acá la reacción la estamos viendo como una flecha. Significa que A se está transformando a C. Y eso ocurre en este tramo. Pero en este tramo de acá, donde vemos que hay como un plató, es cuando llegamos a equilibrio, cuando A se transforma a C y C se vuelve a transformar a A. Y por lo tanto, la velocidad de aparición de C se equilibra con la velocidad con que C está desapareciendo para transformarse en A. Y por eso llega a un estado estacionario que ustedes lo van a ver después en enzima, y en química seguramente también ya lo vieron, cuando llegan al equilibrio químico. Aquí tenemos entonces otro tipo de gráfica donde podemos aplicar logaritmo de la concentración del tiempo y logaritmo de la concentración de lo que sea que estemos determinando en un proceso. Y aquí tenemos entonces el T partido por S, ¿ya? El tiempo en segundos, y el logaritmo natural de la concentración. Y esto permite entonces obtener una curva distinta a la que teníamos acá. Y esto igual es importante, seguramente ya lo vieron en matemática, en cálculo, que cuando uno aplica a algún tipo de ecuación que tiene un comportamiento de una curva no recta, puede linearizarla o hacerla recta aplicando logaritmo o aplicando recíproco a alguno de los términos o a ambos términos, a y o a x. Y esto es muy útil porque puede uno obtener como un comportamiento lineal y calcular la pendiente. Y muchas veces esta pendiente se le conoce como valor K, ¿ya? Aquí a mí me genera un poco de controversia porque ustedes ya tuvieron termodinámica, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Y K, en termodinámica o en química, ¿a qué le llamamos K generalmente? A una constante. Exactamente, una constante. Pero en la parte de clínica, ¿ya? Y se van a encontrar muchas veces en clínica, K se denomina también a la pendiente, que también es una constante, pero no es una constante, digamos, importante como la constante de Boltzmann, por ejemplo, sino que es una pendiente. Y se le da este valor. Por eso yo prefiero llamarle pendiente y el valor aritmético es M, pero acá también se le coloca este valor K, y es útil porque permite que yo, si por ejemplo tengo un comportamiento X, puedo calcular en cualquier punto con valores de Y o valores de X, cuál sería el valor de la otra variable que yo no tengo, dado que puedo dividir o multiplicar por este valor K. Por lo tanto, es muy útil cuando uno hace curvas y saber en un momento en que yo no tengo un punto experimental y por lo tanto determinar cuánto sería el valor aproximado de tiempo que debería tomarse para alcanzar esa concentración de producto, o a cuánto tiempo se requiere para que esa concentración de producto alcance. Siempre y cuando, obviamente, yo tenga acá, voy a marcar acá grande mis puntos experimentales, ¿ya? Y, por ejemplo, quiera interpolar un punto del cual yo no conozco, un punto que sea no experimental, que es un punto que yo quiero suponer. ¿Qué pasa si yo quiero hacer mi reacción en menos tiempo? ¿Cuánta concentración necesitaría para llegar a tener una cantidad X del producto en un tiempo menor? Y uno podría, en esta recta,
colocar un punto teórico y calcular más o menos cuánto tiempo me demoro en hacerlo. Por lo tanto, aquí estamos pasando por dos conceptos importantes en el mundo real del laboratorio. Uno, siempre tener claro cuánto es la capacidad máxima de detección del equipo, y así yo también puedo saber cuánto es la concentración máxima que podré detectar de mi sustancia. Uno más o menos puede relacionar, hacer una aproximación de tanta concentración de algún tipo de reactivo, por ejemplo C, va a ser similar a tanta cantidad de absorbancia, más o menos, no siendo exacto, pero más o menos. Por lo tanto, yo sé que si tengo una concentración de 3 molar del compuesto, eso me va a dar una concentración aproximada de 2,5 unidades de absorbancia, ya a la longitud de onda específica. Y por lo tanto yo sé que mi máximo de trabajo va a ser 3, porque si me paso de 2,5, 2,8, ya empiezo a llegar al límite superior de detección de mi técnica. Así que ya puedo preparar cuando usted va a llegar al laboratorio muchas veces y la gran pregunta, ¿cuánto preparo? ¿Qué concentración preparo de mi estándar para una reacción enzimática o cuánto preparo para una reacción de Bradford para ver proteína? Y hay una limitante. La primera limitante la va a estar colocando el equipo. La segunda limitante también va a estar dada por el método. Cada método también va a tener un rango dinámico. Por ejemplo, acá tenemos el rango dinámico del equipo, ¿ya? Que el equipo es capaz de detectar hasta 3 unidades de absorbancia y darle una mínima detección hasta 0,01 unidades de absorbancia. Y luego la técnica, supongamos que es una técnica enzimática, me determina que lo máximo de sustrato que yo puedo generar sin que la enzima empiece a inhibirse, etcétera, sean, por ejemplo, de que generalmente en el orden de milimolar sean 20, por poner un número. 20 milimolar es el límite mínimo de la enzima, o sea, máximo de concentración, y el mínimo que puede tener puede ser, no sé, 5 milimolar, ¿ya? Por lo tanto, ustedes antes de enfrentarse a un experimento, diseño de un experimento, ya están con algunas certezas, y es que lo que uno necesita. Nunca van a llegar totalmente desnudos a trabajar, siempre van a estar arropados con información. Y la información que ustedes pueden tener, el equipo que voy a utilizar tiene estas características, la técnica, el método tiene estas características. Y por lo tanto, con eso uno ya sabe, bueno, voy a hacer mi solución más concentrada de 20 milimolar y la más diluida de 5 milimolar. Y por lo tanto, ya no están con esta duda, ¿cuánto concentración lo hago? Ya uno ya tiene esa certeza. Y si tienen esta otra información, saben que con 3 molar puedo tener una absorbancia de 2,5, por lo tanto, por regla de 3, más o menos 20 milimolar me tendrían que dar tanta cantidad de absorbancia, y ahí yo veo si esto va a quedar dentro o no del rango de sensibilidad. Por lo tanto, con poca información, uno ya se anticipa utilizando todos los datos disponibles. Y toda esta información está tabulada. Los más importantes o más comunes compuestos que se utilizan para determinaciones cinéticas, se conoce el coeficiente de extinción molar, que es la relación que tiene la concentración molar del producto, de esa molécula, con la absorbancia. Y eso lo van a ver más adelante ustedes, y lo vamos a ver también al final, lo va a ver con el doctor Alarcón, en lo que es la ley de Lambert-Witt, y luego lo van a ver con pelos y señas en el BIOC 215, en instrumentación bioquímica, ¿ya? Pero básicamente es como para que se vayan adelantando a para qué sirve esto. No sé si hay dudas hasta ahora, he hablado de varias cosas, espero no haberlos confundido. No, profe. ¿No? Ok. El objetivo que estoy tratando entonces en el fondo es que cuando ustedes lleguen a su primera actividad, ojalá pronto, lo deseo de corazón, al laboratorio, no queden como, ¿qué hago aquí? No, hay varias cosas que ustedes pueden llegar solos sin que nadie les diga nada. Profesor, ¿en qué equipo vamos a medir esto? En el Shimatsu 356. Se van al equipo y buscan Shimatsu 356, absorbancia máxima 3,5. Profe, ¿qué reactivo vamos a medir? Van a medir para-nitrofenilfosfato. El fosfato A tiene absorbancia 405, todo está en la guía de trabajo, y absorbe máximo, no sé, 5 unidades de absorbancia. Y ahí ya sé, mi solución máximo lo podría hacer a 20 milimolar y estaría más o menos en el rango de detección del equipo. Y si llegan con eso
a hacer su trabajo práctico, van a tener realmente la mitad del práctico hecho. Y lo más importante, van a estar aplicando el criterio bioquímico, que es lo que intentamos que ustedes logren con todas la formación que tienen durante estos 5 años de carrera. Bueno, tenemos distintos tipos de curvas, ya podemos tener curvas que, esto igual es importante, ¿qué diferencia hay entre esta curva y esta otra curva? No sé si alguien se da cuenta o no se da cuenta. El intersecto. El intersector, ya no están partiendo ambos del origen, y eso igual es importante porque no todas las determinaciones parten del origen. ¿Cómo yo puedo tener algo que parte del origen? Y generalmente en técnicas de espectrofotométricas es midiendo la absorbancia de la solución antes que ocurra nada. Y ahí tendría mi valor de absorbancia a un tiempo cero de reacción. ¿Cómo se inicia una actividad enzimática? Generalmente colocando la enzima, ¿ya? Y uno coloca la enzima y una vez que la enzima está trabajando, empieza a formarse reacción. Entonces, eso más o menos genera el tiempo. Jóvenes, llevamos media hora, así que vamos a hacer un break de 10 minutos. Volvemos a las 14:54. Vale, profe. Vamos bien entonces, no hay ninguna duda, consulta hasta ahora. No, profe. Ok. Entonces aquí tenemos dos tipos de representaciones y pudiesen obtenerse, uno por el comportamiento de matemático, como lo van a ver en el caso de la representación del doble recíproco, más adelante, la en Wilberg, que se ve que la recta corta el eje Y y luego intersecta X, pero en las coordenadas negativas. Pero empíricamente uno podría lograr este mismo resultado si es que, por ejemplo, la curva no parte desde el origen. Y eso podría ser, por ejemplo, porque ustedes no hacen medición del blanco, no miden cuánto absorbe el blanco. Y en algunos casos el blanco puede absorber y por lo tanto uno tendría un valor de absorbancia 0,5, 0,3, y por lo tanto su curva no partiría del origen, ¿ya? Y eso igual es importante saber cómo están haciendo la técnica, y eso uno lo puede hacer, porque generalmente uno hace blanco y el equipo lo lleva a cero, el equipo del espectrofotómetro, uno le dice que esta absorbancia sea lo que sea que estés midiendo, quiero que sea cero para ti. Y el equipo, eso se llama blanquear el equipo o llevar el equipo a cero, ¿ya? Y eso entonces uno lo puede hacer y después cuando tiene su curva y calcula todos los valores se da cuenta que algo no coincide. Y eso es muchas veces porque el blanco tiene absorbancia y por eso muchas veces no hay una congruencia entre lo que se obtiene en forma empírica y lo que ustedes están haciendo de forma gráfica, ¿ya? Aquí tenemos distintos tipos de curva ya, donde se ve la relación que hay entre la pendiente. Ya podemos tener acá una parabólica, donde ambas porciones de la curva nunca van a cortar los ejes, ya son tangenciales. Y aquí vemos la que van a ver ustedes, que es la hiperbólica rectilínea, donde hay un comportamiento recto y luego empieza a haber un punto de inflexión y termina finalmente en un comportamiento rectilíneo que en el fondo nunca traspasa un valor del eje Y, y esa sería una asíntota en el eje Y. Por lo tanto, la hiperbólica rectilínea tiene generalmente una asíntota en el eje Y, como en este caso, o acá va a tener una asíntota, que es un punto teórico a la cual la curva nunca va a intersectar, y en el caso de la hiperbólica, o sea, la parabólica, perdón, va a tener dos asíntotas, tanto en el eje Y como en el eje X. Esta hiperbólica ustedes la van a ver bastante en comportamiento enzimático, se denomina después como comportamiento micaeliano, y es importante que vayan recordando los tipos de curvas, porque siempre van a ver estas curvas en distintas funciones. Aquí tenemos entonces la función exponencial, ¿ya? Que también la van a encontrar en distintos tipos de comportamiento. ¿Qué problema tenemos con la función exponencial, como vemos acá? Que es muy difícil obtener un valor dependiente. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un ajuste matemático para poder encontrar, por ejemplo, pensando esto en práctica, determinar, por ejemplo, la aparición de un producto. ¿Cómo podríamos estas curvas, hacerlas rectas? ¿Cómo hemos dicho que se puede hacer una recta desde valores curvos? ¿Qué tendríamos que aplicar a estos valores?
La tangente a la recta. La tangente es colocar en cualquier punto una recta que choque, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo quiero que estas curvas que estamos viendo acá se transformen en una recta? ¿Qué matemáticamente podría hacer yo con las curvas? Con los valores de las curvas, con los ejes de las curvas. Logaritmo, me dice acá Nicolás. Exactamente, uno podría aplicar, por ejemplo, para qué tipo de determinaciones muy poco usados hoy en día, pero que en su momento fueron bastante útiles, los experimentos de radioinmunoensayo, ya donde utilizaban compuestos, el RIA, radioinmunoensayo, donde se podían determinar la concentración de una molécula en concentraciones muy, muy bajas, y se utilizaba entonces, se obtenían este tipo de curvas al hacer la relación de, por ejemplo, cuentas de radioactividad por concentración, ¿ya? Y para poder entonces yo luego conocer la cantidad de concentración de una muestra desconocida, tenía que interpolar. Pero en este tipo de curva la interpolación es bastante compleja. Ya si yo coloco un punto acá, puede que me corra un par de milímetros y eso me genere cambios. Y por lo tanto lo que se hace en esos casos es linearizar esas curvas. Y en la linearización, una estrategia es aplicando logaritmo natural o semilogaritmo. ¿A qué se refiere semilogaritmo? Que yo aplico el logaritmo a uno de los ejes. Por ejemplo, acá si aplico el logaritmo en base 10, ¿ya? Un log al eje Y tendría un semilogaritmo, ¿ya? Hago un logaritmo acá y esto queda lineal, sin logaritmo. O puedo aplicar el logaritmo al eje X. Y es un semilogaritmo que en algunos casos funciona. En el caso de la hiperbólica, que esto lo van a ver ustedes después en simología, en el BIOC 200, esta curva hiperbólica rectilínea, tenemos acá la asíntota. ¿Cómo la hago recta? Con un doble recíproco. Aplico recíproco, 1 partido por el valor de B sub 0, que sería los valores del eje Y el recíproco de los valores del eje X, que sería acá la concentración de sustrato. Y de esa forma, esta curva, que va a tener puntos experimentales aquí, por ejemplo, varios puntos experimentales, y generalmente uno tiene un punto bien alejado, va a verse de esta otra manera, y los mismos puntos experimentales, pero aplicándose el recíproco, se van a encontrar de esta manera, ¿ya? Y esta es una forma que se utilizó bastante en el laboratorio, antes obviamente de los computadores, que hoy en día uno ingresa los datos y el computador rápidamente les dice qué tipo de curva están utilizando y qué aplicación va a tener. Fue muy útil, esto lo van a ver ustedes, que es la conocida como doble recíproco, recíproco al X y al Y, o también según los inventores, que esta es la de Landweber-Berg, ¿ya? Entonces Landweber-Berg también hicieron esta aplicación de la curva micaeliana que estamos viendo acá. Y de aquí se puede obtener directamente del gráfico valores como la velocidad máxima y la KM, ¿ya? La KM, que es la constante Michael, que la van a ver más adelante, y la velocidad máxima. Que en el caso de los valores que ustedes, si los grafican directamente en el laboratorio, va a dar este tipo de comportamiento y nunca van a obtener el valor de Vmax, porque es un valor que nunca alcanza la curva. La curva nunca llega a cortar el eje, esta línea imaginaria, siempre está muy, muy paralela, pues es una asíntota, pero no llega nunca el valor. Y de esta manera, con la linearización, sí llegamos a un valor, y es muy fácil entonces determinar estas constantes, que son constantes enzimáticas, como son la velocidad máxima y Km. Obviamente como recíproco, pero matemáticamente es fácil darlo vuelta y obtener el valor entonces lineal. Por lo tanto, aquí tenemos varias formas de poder utilizar las curvas para poder interpretar su información. Vamos a la última cinética, y acá tenemos lo que se ve en PCR tiempo real. ¿Ya? La técnica de PCR tiempo real es una potente herramienta para poder estudiar y entender y cuantificar con la técnica de PCR, con la reacción de la polimerasa en cadena. Y aquí vamos a ver entonces que tenemos curvas. ¿Saben cómo se llama este tipo de curva que estamos viendo acá? Por ejemplo, la que está en rojo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tipo de curva sería por la forma? Muy bien, sigmoidea, tiene forma de letra S, sigma, ¿ya? Esta sigmoidea entonces
también es un comportamiento, es un tipo de ecuación distinta, donde vamos a ver que van a haber distintas reacciones enzimáticas. Lo que estamos viendo acá es una imagen de PCR a tiempo real, ¿ya? El PCR a tiempo real es un PCR que permite ver en cada momento, en cada ciclo de reacción, la cantidad de producto que se está generando. ¿Cuál es la gracia de esta metodología? Que el producto es fluorescente. Por lo tanto, acá tenemos fluorescencia normalizada, unidades absolutas de fluorescencia, y vamos a ir viendo entonces que al inicio, y acá tenemos ciclos, ¿ya? Ciclo se refiere a cada ciclo del PCR. Parte con el ciclo 0, los distintos procesos del PCR ocurren, ciclo 1, ciclo 2 y así sucesivamente, y aquí vamos viendo entonces en tiempo real la aparición del producto a medida que pasa el tiempo. Y acá el tiempo no está en segundos, sino que está en ciclos. Un ciclo puede ser perfectamente 30 segundos, 40 segundos, dependiendo de las características que hayan colocado para la técnica. Y vamos viendo entonces que lo que estamos viendo acá es básicamente una reacción enzimática. La TAC polimerasa, la DNA polimerasa de la bacteria de la Thermophila thermoaquaticus, está generando amplificación y esto va a llegar a un plató. Y esto en el fondo es una característica de una reacción enzimática. Y lo que estamos viendo acá, distintas curvas de colores, porque se ven varias como espigas, porque son repeticiones. Por lo tanto, tenemos 5 o 6 repeticiones para cada punto, y cada color significa que es una concentración conocida. Acá, por ejemplo, tenemos 5.000 copias de algo, 50.000, 500.000, y así sucesivamente vamos aumentando, y acá tenemos 500 millones de copias de algo, ¿ya? O sea, entre más concentrado, entre mayor sea la cantidad, vamos a ver que está en rojo, vamos a tener una menor cantidad de ciclos para alcanzar una cantidad X, un threshold, threshold es un umbral, la palabra threshold es umbral, y por lo tanto, este umbral es el umbral de certeza. Todo lo que está del threshold, de esta línea hacia abajo, es fluorescencia inespecífica. Y todo lo que llega al threshold, a la línea de acá, que es un valor de fluorescencia, es fluorescencia generada específicamente por la reacción de PCR. Por lo tanto, cuando una absorbancia de una muestra corta atraviesa esta línea de threshold, se encuentra que ese es su valor CT, que es el valor, es el ciclo al cual alcanza una cantidad de fluorescencia que es producida por la metodología, por el procedimiento, y que estoy detectando la aparición de este caso de producto. Y vamos a ver que a medida que disminuye la concentración, acá tenemos 500 millones, 50 millones, 5 millones, disminuye la concentración, los CTs aumentan, o sea, se requiere una mayor cantidad de tiempo para alcanzar una fluorescencia que sea de confianza, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Por lo tanto, acá tenemos otro tipo de aplicación de curvas, acá tenemos varias curvas sigmoidas, y estamos aplicando luego para estos valores de CT versus la concentración. Sabemos que cada muestra tiene una concentración, y aquí ponemos entonces en el eje Y los CT, y en el eje X colocamos logaritmo de la concentración, y aquí tenemos un valor, una curva semilogarítmica, donde el logaritmo se aplica a uno de los ejes, semi, la mitad, y lo aplicamos al eje de las ordenadas. Y aquí entonces obtenemos una recta, y esta recta nos permite tener una curva de calibración, o sea, podríamos identificar lo que está acá en muestras rosadas, que son muestras de las cuales no conocemos la concentración, pero conociendo esa muestra, cuánto CT alcanzó, o sea, cuánto tiempo le tomó a esa muestra para cortar este threshold o cruzar esta línea de threshold, podemos determinar en esta curva entonces la concentración relativa. Y aquí tenemos entonces valores que uno encuentra de forma empírica. Por lo tanto, eso igual es otra forma, otra metodología de poder obtener. ¿Dudas, consultas? No, profe. No, ok. Y vamos a terminar entonces con lo que también se hace bastante en laboratorio, que es una curva de calibración,
para determinación, por ejemplo, de albúmina, una proteína. Esto podría ser un método de Bradford, por ejemplo, en el cual estamos viendo distintas concentraciones de moles por litro, sería concentraciones molares de albúmina, y vamos viendo cómo aumenta la absorbancia. Acá nos están dando longitud de onda. Esto significa que me es muy difícil adivinar qué método puede ser, porque hay varias técnicas que permiten ver absorbancia versus concentración de proteína. Las proteínas per se, en forma natural, en forma intrínseca, absorben a 280 nanómetros sin ningún tipo de colorante. Absorben porque tienen aminoácidos que se conocen como aromáticos. Tenemos el triptófano principalmente y la tirosina. Y estos aminoácidos que son aromáticos, que tienen un ciclo, absorben en forma natural. Por lo tanto, las proteínas a 280 nanómetros absorben, y uno podría ir aumentando concentración de albúmina y va a ver que la absorbancia aumenta en una forma proporcional. También tenemos métodos que van a ver después, como el Bradford, ¿ya? Lo van a ver más adelante, si no me equivoco, lo ven en el 215, o puede que lo vean en el Bio 200. Bradford es uno, también está el de BCA, que es el ácido bicicloclórico, no me acuerdo el nombre, BCA, con C, no con S. Tenemos también el Biure, que también otra técnica para ver, ya acá tenemos una reacción de oxidorreducción con el ácido peptídico y un compuesto rico en cobre. Ya estos son los más comunes, ya BCA, Bradford, Biure, y lo que ya le mencionamos, lo que es la absorbancia directa de las proteínas a 280 nanómetros, y siempre y cuando tengan grupos triptófano o tirosina en su cadena. Si no lo tienen, no va a absorber a 180 nanómetros. Ya, entonces igual es importante que no todas, siempre en biología se van a encontrar ustedes que hay excepciones a la regla, y siempre va a haber alguna proteína que no tenga triptófano, tirosina ni fenilalanina, que es el otro aminoácido aromático. Por lo tanto, aquí tenemos una determinación, no sé qué técnica es, pero lo que están observando ustedes es que esta curva tiene un comportamiento tipo hiperbólico, para llegar ahí. Y por lo tanto, significa que mi técnica, que estamos viendo acá, me va a ser muy útil hasta un rango más o menos cercano a la concentración que tengamos acá, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Porque en este segmento se ve que hay una recta. Y cuando hay una recta, uno puede definir que la absorbancia que me está dando mi método es directamente proporcional a la concentración, ya sea en miligramos por decilitro, concentración molar, etc. ¿Ya? Y esto lo puedo obtener en este rango. Pero luego, acá en el punto de inflexión, cuando llego a plató, puede ser saturación de la sustancia que se una a la proteína y que esta genera absorbancia, y hay un proceso de saturación donde, aunque yo coloque más cantidad de proteína y aunque coloque más tinción, no voy a generar mayor cantidad de absorbancia, o porque el equipo tiene un límite también de detección. Recuerden siempre que las variables pueden estar dadas por los componentes químicos o también por el equipo que me está dando el registro de la absorbancia. Y por lo tanto, uno siempre se queda con el segmento recto que me da esta relación directa entre absorbancia y concentración, ¿ya? Y eso es importante que tampoco lo olviden, y se va a ver en el segmento recto de una curva. Una vez uno que ya tiene esto definido, puede hacer una curva de calibración, pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a aplicar todos estos puntos, sino que simplemente puntos desde esa concentración hasta esa concentración. Inclusive esta la podríamos sacar porque se ve que está como medio, podríamos coger esta y esta, que son las que se ven más recto en la disposición de los puntos. Esta se arranca un poco para abajo y estas otras claramente están llegando a la máxima, ya sea por saturación, etcétera. Y una vez que uno tiene el tramo recto, construye su curva y haría una curva de calibración donde determina la coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación lineal, que es ver qué tan cercanos están todos los puntos a una recta promedio. Acá están todos muy, muy cercanos, acá el valor ideal es 1, y se obtiene también acá una pendiente, y esta pendiente va a ser útil para poder entonces, en el caso de calcular concentraciones, simplemente ver
la relación entre uno y otro. Aquí tenemos la respuesta instrumental, el equipo cuánto responde, absorbancia, una señal X, y la concentración del analito, y esto nos da la curva de calibración, ¿ya? Pero previo a una curva de calibración es importante determinar esto, cuáles son los rangos de sensibilidad máximo, o sea, hasta cuánto máxima concentración el método sensible, y acá la sensibilidad media. Generalmente a sensibilidad uno entiende bastante por la capacidad de ver cuando hay poco, por lo tanto, más general es hablar de sensibilidad cuando tenemos detecciones por muy pequeñas cantidades de lo que queremos determinar, y saturación se entiende para cuando ya el método está siendo incapaz de detectar concentraciones muy altas de la sustancia. Por lo tanto, el trabajo que van a tener que hacer en forma individual es bastante simple. Van a tener tablas con datos, y esa tabla de datos ustedes van a tener que hacer con Excel una curva, y en la misma tabla de datos va a haber, por ejemplo, un valor X, un valor incógnito. Y ese valor incógnito ustedes van a tener que calcular cuánto sería la concentración aplicando interpolación en la curva, o también podrían hacer simplemente calcular la pendiente, y luego con la pendiente pueden obtener el valor de concentración sabiendo la absorbancia que se le va a entregar ahí. ¿Dudas, consultas, comentarios? Perfecto. ¿Qué cosas no pueden hacer? ¿Qué cosas no se debe hacer? Supongamos que yo le estoy preguntando por compuestos que están, supongamos que yo les coloco una absorbancia en 0,6, ¿ya? Esta absorbancia en 0,6 las tendríamos lejos del valor de certeza que está dado por este valor. Por lo tanto, eso no lo podrían ustedes determinar ni aplicar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo el valor experimental le pongo un valor aquí, un valor X, tampoco. Esto sería una extrapolación, y la extrapolación tampoco es adecuada usarla durante estas reacciones. Así que también, si de repente les doy dos puntos para analizar, y de repente una absorbancia, por ejemplo, en esta curva da 200, o un valor de respuesta del equipo, le digo que es 2000, perdón, usted sabe 2000 de acá, perfecto, lo puedo interpolar o calcular también con la pendiente, y me dice que está cercano a 2,8, 2,7, ¿ya? Pero si yo le doy un valor acá de 3000, y le pregunto cuánto sería según los valores de la curva, no sería correcto determinarlo porque está fuera del rango de la curva, y eso también es importante que no lo olviden. Ya, jóvenes, sí, este PPT lo voy a subir a Cibeduc, y también, sí, las rayas, porque las rayas no las guardo, ustedes tienen que ahí, apoyarse de la clase, y les subo también un par de ejercicios para que los hagan y den ahí los resultados, básicamente una tabla de resultados, y ustedes tienen que después hacer el gráfico en Excel, fijarse bien dónde están los límites de linealidad, y ver entonces dónde están los valores lineales, y después interpolar un valor X, un valor, quiero decir, este valor determine cuál es su concentración. Entonces voy a dos absorbancias, y ustedes tienen que ser capaces de ver cuántas serían las concentraciones de ambas absorbancias. Eso, jóvenes, entonces si no hay dudas o consultas, quedamos hasta acá, y la próxima semana entonces por Cibeduc que me dé sería también la prueba. Profe, no se Bueno, olvide de profe. subir la clase, por favor. ¿Cómo? Que no se olvide de subir la clase, por favor. Ya, si se me olvida me mandan un email, pero voy a tratar de no olvidarme, o sea, apenas termino voy a subírsela al Cibeduc que me dé. En el Cibeduc que me dé, al fondo hay una pestaña que dice evaluaciones con rojo, ahí va a estar la prueba, para que sepan, ahí va a aparecer el próximo jueves a las 14:10 la prueba disponible para que la respondan durante el horario de clases, que va a ser de 14:10, y se cierra la prueba a las
15:40. Ya tienen 90 minutos para hacer la prueba. La van a hacer mucho más rápido, espero, porque no es difícil, pero tienen todo ese tiempo y en caso de cualquier problema, mandar aviso por email para saber si tienen algún problema de conexión o apenas tengan, obviamente, conectividad. Eso, si no hay más duda, entonces los dejo y nos vemos más adelante. Gracias, Vale, profe. profe. Ya, profe, gracias. Profe, Chao, gracias. profe, que esté bien.